Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Milano Saldívar y voy a presentar mi evidencia. Para comenzar, quisiera comenzar con los principales modelos de la economía. La teoría cuantitativa del dinero nos habla de que un aumento en la base monetaria del país puede verse contrarrestado por un aumento en la inflación, que reduce consigo el poder adquisitivo del consumidor. Sin embargo, esta teoría, al ser probada, demostró que no es del todo fiable, porque las tasas de intereses muy bajas contrarrestan los efectos positivos debido a la trampa de liquidez. Para que esta teoría funcione, es necesario que exista un buen acompañamiento en una política fiscal, lo cual actualmente en México no hay. Tomando en cuenta estos modelos, se debe de analizar el modelo esquemático para el análisis de la política monetaria, el cual demuestra cómo el Banco Central interactúa con los diferentes actores para influenciar la tasa de interés. Dentro de este modelo, los bancos centrales tienen como activo el crédito de los bancos comerciales y las reservas internacionales, y se tiene como pasivo la base monetaria. Los bancos comerciales tienen como activo la deuda del gobierno y como pasivo los depósitos del público y el crédito del Banco Central. Y el público tiene como activo estos mismos depósitos y la base monetaria. Todo este modelo depende de cómo esté la demanda monetaria del país, ya que un banco central no puede aumentar la oferta monetaria si la demanda monetaria no existe. Desde la perspectiva keynesiana, utilizando el modelo estructural, un aumento en la cantidad de dinero reduce la tasa de interés, por lo cual aumenta la inversión y aumenta el PIB. Este tipo de modelo es criticado, ya que los monetaristas utilizan el modelo con evidencia empírica, la cual dicta que un aumento en la oferta monetaria sí lleva a un aumento en el PIB, pero hay diferentes formas de emitir este aumento en la política. Y es importante reconocer que las variables están en constante cambio y se deben tomar en cuenta todas las diferentes variables para poder generar y entender de mejor manera las políticas monetarias. Ahora bien, las funciones del dinero. El Banco de México es la institución con funciones del Banco Central del país, encargado de garantizar la estabilidad de la política monetaria y determinar la cantidad de dinero legal en la economía. El dinero sirve como un medio de intercambio, una medida de valor, una unidad de cuenta o como un stock de valor. El objeto de intermedios del Banco Central se encuentra en las metas de crecimiento para agregados monetarios, como el tipo de cambio, la tasa de interés de largo plazo y los diversos indicadores de crédito en la economía. El objetivo final del Banco Central es de mantener la estabilidad de precios a través del control de tipo de inflación. En México, ese tipo de inflación de objetivo es de mantener el 3% con un margen de error de un punto porcentual. Ahora bien, con la propuesta que yo propongo es una política monetaria restrictiva para poder reducir los índices de inflación que se están viendo actualmente. Por esto, esta política se llevaría a cabo a través de un aumento gradual de la tasa de interés hasta llegar a 5.25%. Ahora, cuando se toma en cuenta el corto y el largo plazo, uno debe de analizar qué tan efectivos y rápidas estas decisiones son de actuar dentro de la economía. Es difícil influenciar en el corto plazo, ya que en las políticas monetarias tomas tiempo que afecten el mercado. Es por eso que las políticas monetarias no deben de ser consideradas como soluciones instantáneas, sino que toman tiempo en desarrollarse. Es por eso que se esperaría un aumento gradual de la tasa de interés hasta llegar a una tasa de interés de 5.25%, para poder tener un mayor control en los efectos de la tasa. En general, los bancos centrales conducen su política monetaria afectando las condiciones bajo las cuales satisfacen la necesidad de liquidez en la economía, lo que produce un efecto directo o indirecto sobre el mercado financiero, en este caso el mercado mexicano. Además, existe evidencia de que los choques monetarios positivos aumentan el rendimiento de acciones, lo que indica que la política monetaria expansiva ejerce efectos reales al aumentar los flujos de efectivo futuros o disminuir los factores de descuento de los que capitalizan esos flujos de efectivo. Ahora, mencionando el desarrollo económico se refiere a la capacidad de un país en generar riqueza, pero a diferencia del crecimiento económico, este indicador se enfoca más en elevar la calidad de vida de los habitantes y en la distribución de la renta relativamente igualitaria y el crecimiento económico de manera sostenible. Ahora bien, en la pobreza y desigualdad, de acuerdo con las instituciones como el Coneval, en su informe se espera que el número de mexicanos de pobres aumente de 8.9 a 9.8 millones de personas, con un ingreso inferior en la línea de pobreza por ingresos debido a la crisis del COVID.
Además de esto, se muestra que el 56.7% de la población se cataloga como pobres por ingreso, a diferencia que en años anteriores, como el 2018, donde este número se representaba como el 48.8% de total de los habitantes. Estos datos solo reflejan que 1 de cada 4 mexicanos padece ahora de pobreza extrema por ingresos. Continuando con la desigualdad, según los datos del Banco Mundial de México, México tiene como coeficiente 0.48 de coeficiente Gini, donde 1 es equivalente a la perfecta desigualdad y 0 es el punto óptimo de igualdad. Esto se hace notar ya que el 40% de la riqueza de México se encuentra en el 1% de la población. Esto se puede apreciar mejor en la comparación de los salarios, ya que el décimo decil recibe 1,853 pesos diarios, mientras que el primer decil tiene que sobrevivir con 101 pesos diarios. Es decir, que el décimo decil gana 18 veces más según la INEGI. En el 2020 la economía mexicana sufrió una contracción de 8.3%, su peor caída histórica, de acuerdo con las estadísticas preliminares del INEGI. La desocupación aumentó de 3.4 a 5.3 del primero al tercer trimestre del 2020 y se registró una pérdida de más de 700,000 empleos formales. Ahora, continuando con las herramientas financieras, existen varias. En México existe la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, y estas con sus propias páginas. Sin embargo, también existe Google Finance y Bloomberg. Estas suelen ser las mejores recomendadas para empezar en el mundo de la inversión. La información financiera que encuentres dentro de esta te puede servir para tomar las decisiones, ya que permite tener medidas relativas de eficiencia operativa de las organizaciones. Para esto se usa esta información disponible en el cálculo e interpretación para un análisis y observar los comportamientos de las variables relevantes. Actualmente, como mencioné, existe la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. Ambas tienen la misma validez, por lo que ambas resultan una opción realmente confiable para las empresas que busquen generar valor a través de este medio. La diferencia que tienen es la cantidad en la que cotizan en el mercado. Estos índices se mueven de acuerdo a los movimientos del mercado de las empresas más grandes de cada entidad, por lo que suelen ser buena herramienta para intentar reducir el riesgo. Estos conceptos pueden ser apoyados por el modelo de Harry Markowitz, en el que da un peso muy importante al riesgo de inversión y no solo al retorno esperado. Unir esta teoría de Markowitz con los que nos indican los índices nos ayudará a tomar una mejor decisión. Ahora, para el método de evaluación de los proyectos, al evaluar un proyecto, consiste en determinar mediante un análisis de costo y beneficio si genera o no el rendimiento deseado, para tomar la decisión de realizarlo o rechazarlo. Una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión, que está muy relacionada al valor actualizado neto, es la tasa interna de retorno, que es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, es decir, el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que aún no se han retirado del proyecto. Ahora, el presupuesto del capital es un instrumento clave para realizar la evaluación de proyectos de inversión. Básicamente es hacer un presupuesto que consiste en utilizar información disponible para proyectar diferentes escenarios y calcular la rentabilidad y definir si es viable, cuál es el riesgo de la inversión o no. Muchas gracias, eso es todo por hoy.